Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en su programa Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña el ingeniero Edwin Esquivel Segura, ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Forestal allá en Cartago. Bienvenido. Muchas gracias y buenas a todos. Espero que la estén pasando súper bien. Y sí, venimos a visitarlos aquí desde Cartago. También don Edwin es egresado nuestro del periodo de 1986 al 88, técnico en ciencias agropecuarias e ingeniero forestal. Y tal vez, como siempre hacemos con todos los egresados, don Edwin, ¿qué significó también para usted en su trayectoria profesional y en su vida en la universidad haberse egresado del Colegio Agropecuario? Bueno, una experiencia maravillosa. Tal vez en aquellos momentos cuando uno los vivía había algunas cosas que uno no quería volver a repetir, pero después de egresarse de aquí son las que uno recuerda. Comento con los alumnos muchas veces que sería genial si vuelvo a nacer, volver a vivir en el agropecuario otra vez la experiencia. Es algo que me enseñó muchas cosas. Creo que los niveles de solidaridad y compañerismo que tuvimos con los compañeros aquí no los vuelve a tener uno en ningún lugar. Es muy difícil que los vuelva a vivir en otro lugar con compañeros, ¿verdad? Creo que la experiencia de trabajo fue súper formadora y a la hora de decidir una carrera que estudiar, eso era lo que yo decía, ya sé trabajar, tengo que buscar algo que sea relacionado con el campo, me gustan las matemáticas, estudiamos una ingeniería y forestal porque el último año me tocó establecer una sombra permanente en una plantación de cardamomo, entonces me tocó plantar los árboles ahí, así que me llamaron la atención los árboles y en algún momento, con alguna frase de un profesor, yo decía, mira, tal vez sea interesante ver qué es lo que pasa naturalmente. Y ahí fue donde terminé estudiando forestal. Ingeniero, pues muy interesante ahora que usted menciona esa anécdota acá en el colegio, porque casualmente hoy queríamos conversar un poquito de la agroforestería y ahora usted me dice que de muy temprana edad ya le tocó acá en el colegio establecer una plantación para generar sombra, un cultivo, pasa en cacao, en café, o sea, tenemos muchos cultivos. ¿Cómo se mezcla esa interrelación entre lo agropecuario y lo forestal, verdad? Que en el pasado estaba como muy dividido, hoy lo vemos en una extraordinaria asociación de producción. En el caso nuestro, vemos los árboles, eso es lo que nosotros estamos muy interesados en poder trabajar, en hacer crecer árboles. A veces uno debería de buscar una combinación más propicia. En algunos casos no se tienen todas las experiencias. Hace unas semanas estábamos visitando uno de los proyectos de investigación que tenemos y veíamos cómo entonces uno llega y establece una plantación forestal, tal vez con un distanciamiento un poco mayor de lo tradicional. Sin embargo, pues, si quería tener un sistema agroforestal y tener más producción agrícola, debería haberle dado más espaciamiento. Nuestro cultivo ahí principal eran los árboles, o son los árboles. Pero ahora que andamos buscando un cultivo de sombra y que vemos gente estableciendo mallas o zaranes por todo lado, que uno entiende que obviamente va a ser un ambiente mucho más regulado, bueno, podemos tener ambientes más naturales que a veces son más compatibles con otro tipo de actividades, por ejemplo el turismo o el ecoturismo, ¿verdad? Que va a poder ver en los sistemas agroforestales sistemas ambientalmente, digamos, más correctos para los ojos de algunas personas que andan buscando un medio muy natural. Por otro lado, creo que una buena combinación de especies agrícolas y forestales
lograría una disminución de insumos, principalmente agroquímicos, que ahora hay tanta censura. Y creo que es una gran oportunidad para todos volver a pensar las cosas desde una perspectiva más orgánica, ¿verdad? Sin que yo sea orgánico, ¿verdad? Sin que yo sea 100% orgánico. Me gustan las cosas orgánicas, sí, como yo creo que como cualquiera, una oportunidad para producir, es una buena combinación. Aún así voy y compro productos y la gente dice, qué bonito que compra productos orgánicos. No, mire, yo, es decir, me gustan, pero no es que soy fanático, hay que balancear, claro. Pero en ese mundo en donde uno puede buscar varias alternativas, creo que la parte del tener la posibilidad de explorar nuevas especies o nuevas combinaciones nos ayuda a todos, claro que sí. Ingeniero, en esta región, y creo que muchos de nuestros radioescuchas en estos momentos deben estar haciendo un poco de memoria. Bueno, es una región Huetar Norte con un potencial forestal gigantesco. Los que tenemos un poquito más de años recordaremos antes de los años 70, básicamente pura extracción, ¿verdad? O sea, nos dedicamos en esta región a hacer una extracción de prácticamente todos nuestros bosques y todas las maderas que teníamos. Se podría decir que eso ha venido evolucionando, o sea, pasamos de una forestería de extracción, luego vino ya las plantaciones, el pago de servicios ambientales, manejo de plantaciones de una sola especie, luego podemos también explicarle a los radioescuchas la parte de la combinación de una agroforestería o proyectos silvopastoriles, pero es una evolución la que se ha dado en Costa Rica en estos términos. Sí, efectivamente. Yo creo que me acuerdo todavía cuando estaba aquí en el agro y uno veía pasar camiones de madera todos los días, cargados de madera, y todavía, bueno, entré en el 89 a estudiar forestal. Y en las giras eran desfiles de camiones que uno veía y 20 camiones en donde se subastaba la madera esperando un destino en algún aserradero. Luego empezó a cambiar las dimensiones de las trozas y se incorporó el pago por servicios ambientales. Y ahora yo creo que estamos con esto de no solo los sistemas agroforestales, sino todo lo que tiene que ver con la silvicultura, repensando, ¿verdad? Volviendo a ver si podríamos tener mayores rendimientos que los que hemos tenido tradicionalmente. Particularmente trabajo mucho con un compañero, Mario Guevara. Hay otros compañeros que trabajan en la parte de silvicultura, egresado también, Olman Murillo, ¿verdad? Que han estado desde hace muchos años, o hemos estado desde hace muchos años pensando si podríamos hacer crecer los árboles a mayor velocidad. Y ha sido curioso porque a la hora de mejorar las limitaciones que un sitio tiene, terminamos viendo que el sitio podría producir algo agrícola. Y obviamente es una oportunidad y un momento que hay que aprovechar, que no podríamos dejarlo pasar. No solo porque mejorar las condiciones de un sitio no es gratis, hay que hacer un trabajo y algunas veces cuesta dinero, sino también porque a la hora de que mejoramos el sitio, los árboles no crecen diferente a las plantas, requieren las mismas cosas, ¿verdad? Básicamente agua, luz, nutrientes, ¿verdad? Algo que les esté secando el agua de las hojas para poder crecer. Entonces, en ese sentido, creo que la evolución que ha tenido el sector forestal ha sido una evolución hacia un tema más productivo. Siempre los forestales decimos que los agrónomos andan mucho más adelante que en eso que nosotros, porque a pesar de que entendemos que eso ha pasado, los sistemas productivos a veces no lo incorporan tanto, ¿verdad? Somos muy pacientes, creo yo, ¿verdad? Es decir, plantamos los árboles y esperamos que crezcan y hay que esperar 10 años, esperamos los 10 años. A la larga se podría haber hecho en 8 o en 6 o en menos. Y esa parte de la mejora que se hace en los sitios, que podría aumentar los crecimientos, creo que hemos hecho pocas experiencias en donde realmente metamos todo el paquete tecnológico que deberíamos de estar incorporando en un sistema productivo, ¿verdad? Que lo que queremos es eso. Así que
Es ahora cuando en el TEC creamos un grupo en donde estamos trabajando en silvicultura intensiva, que sería lo similar a la agricultura intensiva. Y lo que buscamos nosotros es como volvamos a pensar si estas cosas deberíamos de hacerlas de la manera tradicional que se han venido haciendo, o podríamos nosotros mejorar los suelos, la acidez, que es una cosa típica aquí de la zona norte, ver temas de combinación de especies que sean más propicias, ¿verdad? Que pueda tener más beneficios para todos. Ingeniero, me hace recordar ahorita, porque cuando incluso hablamos ahorita de agricultura orgánica o agricultura de conservación, muchos de los especialistas terminan diciendo, esto no es algo nuevo, esto es algo que hacían nuestros abuelos, combinaban especies, utilizaban fertilizantes o compost hechos en la propia finca. Y ahora que también tratamos un poquito de repensar el sistema agroforestal productivo, tampoco es algo nuevo. Mi papá tenía mucho laurel entre los repastos y recuerdo que era una gran salvada. Una vez al año hacía una corta de laurel del que había logrado regenerar en los repastos. Los productores que tienen café, que tienen cacao en algún momento. Pero tal vez muy importante lo que usted decía, los agrónomos muchas veces sabemos la parte de los cultivos, pero no sabemos seleccionar la especie de árbol que necesitamos incluir, o no sabemos seleccionar el espacio o la distribución que hay que hacerle. Por otro lado, como bien decía usted en la experiencia que tuvimos semanas atrás, los forestales hoy están viendo las bondades de mecanizar, de aplicar enmiendas al suelo y de la fertilización. ¿Cómo le podríamos explicar tal vez a los productores que hoy nos escuchan cómo ir combinando y en qué estamos trabajando en todas las opciones que se pueden hacer? Porque así como hay que esperarse 6 o 7 años, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, y mientras tanto, ¿de qué vivo? Entonces, de ahí la importancia de la asociación con un cultivo. Sí, yo igual de acuerdo con que hace muchos años se trabaja en sistemas agroforestales y que hay múltiples combinaciones de ellos y experiencias maravillosas en muchos lugares que uno llega a ver y que muchas de esas experiencias no necesariamente tienen un gran aporte tecnológico o hay un ingeniero detrás. O sea, mucho es una gran experiencia de campo que tenemos. Simplemente no está sistematizada, ¿verdad? Es decir, simplemente cuando a alguien le decimos, ¿cómo hago para repetirlo? De ahí usted lo cuida, que se vea bonito, pero ¿qué es bonito? Sí, ¿qué es bonito? Porque el bonito no lo podemos traducir, ¿verdad? Afortunadamente todos tenemos gustos diferentes. Entonces, yo creo que ese es tal vez el aporte que nosotros estamos haciendo ahora, es decir, es tratando de sistematizar información de manera tal que nos permita mejorar lo que existe. Yo igual en las clases le digo a los estudiantes, hace algunas partes se podía medir una parte por millón, ¿verdad? Después se podía medir una parte por billón, ahora se puede medir partes por trillón. Es decir, hay máquinas ahora que son mucho más sofisticadas y que nos permiten medir mucho más cosas. Podemos medir la calidad de la luz, es decir, cuánta de esa luz realmente está siendo utilizada para fotosíntesis, cuánta luz se desperdicia de fotosíntesis. Entonces, obviamente yo quisiera un sistema en que no me desperdicie la luz, ¿verdad? Pero no es algo que nosotros hemos visto, y no es algo que nosotros hemos visto que a palabras de un buen amigo chileno que nos vino a visitar, Manuel Acevedo, decía, no puedo creer que ustedes puedan cortarle una rama a un poró, ponerla y sale un árbol, ¿verdad? Decía, no solo el poró, hay mucho más. Pero él decía, no se dan cuenta de la maravilla del lugar en el que viven, ustedes no se dan cuenta de las oportunidades que tienen, de las ventajas que tienen. Si se dieran cuenta, tendrían mucho más, porque definitivamente Chile es un lugar que tiene mucho más restricciones. Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente en una zona como la zona norte, donde podemos tener problemas con lluvia, más bien por exceso de lluvia,
pero que tenemos agua, que tenemos una buena temperatura, una buena radiación. Muchas veces lo que tenemos que estar pensando es qué es lo que hace que las plantas y los árboles crezcan y cómo los podemos combinar. Definitivamente en el sector forestal el problema es ese, es decir, es una inversión a largo plazo. La gente que hace bloques tiene que pensar 6 años, voy a usar esto que estoy invirtiendo en este momento. Lo que hemos hecho tradicionalmente era no plantar nada debajo, y yo decía, es decir, ¿cómo es posible que tengamos que pasar el tiempo controlando las malezas o los arbences o chapeando y chapeando y chapeando y con lo caro que es, sin poder obtener un beneficio intermedio en el proceso por algo que pueda vender? Así que es ahí en donde nosotros decimos, es muy fácil buscar el sistema agroforestal, la planta de luz, ¿verdad? Es decir, podemos combinar en unos primeros meses, podemos combinar, no sé, maíz, tiquisque, ñampí, plátano, con árboles, yuca. Ese no es el problema es qué ponemos después, cuando ya la plantación forestal se cerró, cuando hay sombra. Entonces es ahí donde nosotros estamos buscando plantas que puedan ser interesantes y que puedan ser, que se puedan comercializar, ¿verdad? Que se pueda obtener algún producto. Hay algunas que se pueden obtener productos, pero también ahora hay que evaluar la calidad de ese producto. Entonces en este momento estamos en ese momento y entonces empiezan, ¿qué es lo que hacemos? Conversar con la gente, porque ahí es esa experiencia de campo que no la podemos quitar. Entonces la gente dice, no, si yo he visto cúrcuma creciendo debajo de la sombra de los árboles, yo he visto jengibre creciendo debajo de la sombra de los árboles. Bueno, la experiencia de aquí fue cardamomo, en donde establecimos una sombra, sí, pero ahora sí, en una plantación en donde realmente hay poca luz, puede llegarse a un sistema productivo. Entonces ahí es donde creo que las universidades y más universidades públicas estamos obligadas a hacer investigación, a pagar esa cuota de sacrificio, de decir, bueno, si no fue productivo, nuestro objetivo era saber si esta combinación funciona o no, ¿verdad? No era si producimos o no. Obviamente queremos que sea productivo. Los árboles crecen muy bien, los árboles pagan el sistema, sí, pero ¿y por qué no buscamos otro cultivo? ¿Sí? ¿Por qué nos tenemos que quedar solamente esperando y decimos, no, ya y no vamos a obtener nada? Bueno, probemos, ¿verdad? Yo creo que eso es en lo que estamos. Entonces, en una sistematización de información, que es lo que hacemos, entonces hemos estado trabajando en proyectos en donde queremos mejorar el crecimiento de especies forestales, mecanizando, como decía, aplicando enmiendas, y por otro lado, incorporando cultivos agrícolas, que ahí hemos tenido que sí pedir un montón de consejos agrónomos, ¿verdad? Para que nos digan cuál es la opinión, y un montón de opiniones también a familiares y a productores que visitamos en algunas fincas, y decir, bueno, ¿y usted cómo le fue? ¿Y qué le gustó? ¿Y qué no le gustó? ¿Y cómo le gusta el cultivo? Para ver uno cómo puede incorporar todas esas experiencias en algo que sea repetible, que esa es la idea principal. Tal vez, entonces, para que también a nuestros radioescuchas se vayan formando una idea, podríamos decir que en una plantación, que ahorita vamos a ver un poquito de qué especies y el espaciamiento que ellos deberían tener, el productor puede tener, que ya los conoce, cultivos que demandan mucha luz en el primer año, porque está apenas creciendo la plantación, algunos cultivos medianamente tolerantes a sombra en el segundo, y buscarse cultivos que más bien trabajen en sombra para los años posteriores o algún otro tipo de proyecto. Pero usted antes nos comentaba de la importancia de árboles que crezcan muy rápido. Con la experiencia que ustedes han tenido en el Instituto Tecnológico, por ejemplo, ¿qué especies podrían combinarse muy bien en sistemas agroforestales? Probablemente hay unos que generan mucha sombra, hay otros que tienen fustes más largos, copas más pequeñas. Sigo insistiendo en el laurel, como enamorado del laurel, o sea, él crece muy recto y me hace una copa pequeña, me deja poca sombra y además es una plantación valiosa. Pero, ¿qué es lo que tiene que buscar un productor a la hora de escoger
la especie forestal que va a introducir? Yo creo que importante el mercado, ¿verdad? Importante el mercado, sí, el mercado. Pero de todas maneras, en la parte forestal, nosotros deberíamos de ver, en el país hay 2 especies que son las con las que más se reforesta, que es melina y teca. En teca yo no lo establecería un suelo que tenga problemas con encharcamiento, demasiado húmedo, buscaría suelos más secos. Entonces ya por ahí uno dice, bueno, ¿cómo selecciono uno, cómo selecciono la otra? Eso es una posibilidad, pero no dejan de ser muchas otras posibilidades, especies nativas como pilón, laurel, que van a crecer muy bien. Algunas otras, cedro, los compañeros de la Universidad Nacional han trabajado muchísimo con caoba. Entonces uno dice, hay combinaciones con otras especies que podríamos hacer crecer con una cierta, con éxito, digamos, con un éxito o con miras a una producción forestal exitosa. Hay otros más románticos que yo creo que se debe hacer también, que no es solamente una cosa romántica, y es el establecer plantaciones con especies en peligro de extinción, ¿verdad? Y que cuando ya están establecidas en plantaciones y se tiene todo un arreglo, se puede lograr el aprovechamiento de esas especies. Algunas hay problemas legales en por qué, en que si las establecemos serían sin un fin de aprovecharlas, como estaba, digamos, en este momento todavía el almendro, en donde no se puede aprovechar aunque yo lo haya plantado. Entonces, algo que tal vez podemos repensar y cambiar como sociedad, pero finalmente, bueno, la idea de nosotros siempre es la búsqueda de esa especie que se ajuste a las necesidades del productor. Posiblemente el productor tenga tal vez mucha área o más área y tenga algún cultivo agrícola y tiene que destinar alguna parte ligeramente menos productiva en su finca a una parte forestal, pero que la parte forestal también va a regenerar el suelo y le va a ayudar a tener mejores crecimientos. Entonces, en ese sentido, yo le diría a la persona si esa mira la tiene a un largo plazo o a un corto plazo, digamos, a un corto plazo en la parte forestal, digamos, 5 o 6 años, o está pensando en 10, 20 años. Porque si está pensando en 10, 20 años, puede establecer plantaciones con especies forestales que van a crecer lento, que van a tener un mayor valor por volumen o por pulgada de madera, pero que hay que esperar más tiempo. Por otro lado, uno puede decir, no, yo quería algo más rápido, es decir, yo estaba pensando que en unos 5 o 6 años yo estaba poniendo otra vez mi cultivo agrícola aquí. Entonces, no, pensemos en algo que crezca más rápido, ¿verdad? O en algún tipo de producción que pueda hacer una combinación mejor. Lo importante también es que hemos visto y que yo creo que es lo mejor es, en algunos momentos nosotros establecimos plantaciones forestales en lugares que habían sido agrícolas y se desplazó el cultivo agrícola. Y ahora entonces era un terreno 100% forestal. Por otro lado, el agricultor sigue siendo agricultor, ¿verdad? No por poner unos árboles se va a hacer forestal. Entonces creo que más bien esa combinación que estamos logrando ahora con los sistemas agroforestales es muy provechosa. Sí es posible encontrar esas especies medianamente tolerantes y sí es posible tener especies muy tolerantes a la sombra que crezcan debajo del cultivo. Uno de los que han sido muy exitosas a nivel de la zona norte, la raicilla. Hay algunos inconvenientes que tiene las plantaciones de raicilla y que no las podemos replicar en todo lugar, pero sí es una especie bien adaptada. Y tal vez la parte más bonita es que si nosotros logramos tener un cultivo agrícola para el primer año y para el segundo año, posiblemente si hemos hecho crecer los árboles a una muy buena velocidad y es una especie de rápido crecimiento, posiblemente el segundo año hay que hacer un raleo. Y entonces en ese momento que hacemos ese raleo, ya no solo tenemos entonces los ingresos desde el punto de vista agrícola, sino también desde el punto de vista forestal, y el sistema agroforestal se vuelve realmente una opción. Si no, sigue siendo de algo bonito, porque ¿para qué quiero los árboles si no los voy a poder cortar? A pesar de que algunas fincas hemos visitado y los señores han establecido árboles en lugares y dicen, mira, no los quiero para mí, si los quiero para mis nietos. Lo estoy pensando en las próximas generaciones. Entonces, si es así, esa elección de la especie tiene que ir de acorde al objetivo, ¿verdad? Si quiero un árbol para mis nietos, entonces no establezco una melina, ¿verdad? Posiblemente sea más interesante un pilón o un laurel
que va a necesitar un poco más de tiempo. Pero sí se pueden hacer esas combinaciones, claro. La otra que se deben estar ya preguntando nuestros radioescuchas tiene que ver con la siembra, la orientación, el espaciamiento, ¿verdad? Las distancias, porque en algún momento hemos conversado la necesidad de ampliar un poco más las distancias para tener un área efectiva de siembra del cultivo agrícola. Y ahora algo que sé que a mí me pasó y te oí a vos comentarlo era ¿cuándo siembro? Porque tal vez antes sembrábamos plantas con bolsas grandes, hoy los arbolitos forestales son una cosa muy pequeña. Yo tuve esa duda, por ejemplo, si sembraba en el mismo tiempo que un camote, y yo decía, el camote me va a ahogar la plantita. Y resulta que no, que después creció enormemente. Creo que a ustedes les pasó con yuca, más bien ahora creo que la recomendación sería otra. Es interesante porque estamos aprendiendo métodos de siembra en estas combinaciones también. Sí. Bueno, con toda la época seguimos pensando que aunque tenemos este clima maravilloso en donde sabemos que va a haber lluvia de aquí por lo menos hasta fin de año, muy seguramente, es mejor al inicio de la época lluviosa. Pero también tiene que ver con una preparación adecuada de suelo. Si nos ponemos a preparar un suelo ahora, es decir, posiblemente no sea una práctica tan conservadora de suelos. Es decir, vamos a tal vez lograr pasar un arado o un subsolador o una rastra, pero ese suelo tal vez está en un contenido de humedad un poco alto. Ahora tal vez para el veranillo de San Juan puede ser que sea una oportunidad para volver a mecanizar en algunos lugares. Pero si es una adecuada preparación, que nosotros hemos estado tratando, es qué bonito sería que nosotros pudiéramos llegar y poner una pasada de rastra y esperar a que germinen las malezas y damos tiempo. Y cuando ya tienen una cobertura del sitio, volvemos a pasar de nuevo. Entonces hemos hecho un control físico de malezas, ya nos estamos posiblemente evitando por lo menos una chapeada o una echada de herbicida. Así que la época a mí me gusta más a ese inicio de lluvias, ¿verdad? De hecho, este sistema que fuimos a ver de yuca melina, mecanizar, sí, en la época seca, sí, y ahí en las primeras agüitas que a veces uno de esos ni moja, ¿verdad? Ahí establecimos nosotros nuestra plantación forestal. Y sí, árboles producidos en Jiffy, muy pequeños, clonados, en este caso fueron los que establecimos nosotros. Hay algunas personas que les ha gustado más la producción de árboles de semilla, pero hay de las dos opciones, tanto clonados de árboles mejorados como árboles que se han reproducido por semilla certificada, es decir, que no me están vendiendo un árbol que tiene problemas, digamos, de heredables, que igual que todos los árboles también se heredan problemas. Entonces esa producción se puede hacer en un Jiffy, se puede plantar eso. Y sí, al principio también nosotros pensamos lo mismo, por eso le dimos un tiempo ahí, no, un mes para que la yuca no ahogue la melina, y al final no la va a ahogar, ¿verdad? Creo que podemos jugar con un poco del espaciamiento que se está dando. Importante ese espaciamiento, entonces, ¿a qué distancia plantar los árboles? Nosotros dijimos, bueno, nuestra plantación forestal es una plantación forestal a la que le estamos estableciendo yuca, como un controlador de las malezas, así que plantamos a árboles a 4x3. Algunas experiencias que está haciendo Olman están pensando en distanciamientos mayores, ¿verdad? Tal vez 5x3 o 6x2,5. Creo que sigue siendo cuál es el objetivo de producción. Si mi objetivo de producción es la parte agrícola con árboles, obviamente tengo que dar más distanciamiento entre filas de árboles. Si mi objetivo es recuperar un suelo, darle un descanso, puedo tener una plantación más densa a la que le incorporo un cultivo agrícola para evitarme las chapias. Algunas de las experiencias que hemos hecho y que ahorita no hemos documentado aquí, que las hice en el momento que estudié en Chile, fue cómo los árboles en ese lugar lograron aumentar los niveles de potasio del suelo sin fertilización. Entonces uno dice, es que es caro los insumos agrícolas y es caro el fertilizante, entonces podríamos nosotros con plantaciones forestales darle a ese suelo ese rejuvenecimiento, ¿verdad? Ese overhaul que va a dejar el suelo en una mejor condición. No hacen maravillas,
¿verdad? Es decir, no pueden hacer aparecer lo que no existe, pero una buena combinación, y en este caso, por ejemplo, las plantaciones que nosotros hicimos, en donde usamos coberturas con alguna leguminosa, que hay varios tipos que podemos tener. En este caso nosotros usamos Canavalia con muy buenos resultados. El nitrógeno foliar, en verdad, era genial, y como nos decía aquí, que un buen amigo ahí de Santa Rosa de Pocosol, nos decía, es que esos árboles de melina parecen tener el color de árboles de poro, ¿verdad? Entonces dice, qué bonita manera de verlo, pero sí, están muy verdes. Entonces dice, ¿y qué fue lo que hicieron? Le pusimos Canavalia, ¿verdad? Entonces el uso de estas también leguminosas nos va a ayudar, y a veces hay algunas que están naturalmente ahí, uno viene y está ahí el pega-pega, o están ahí tréboles, entonces uno dice, ¿podría dejar algunas de las malezas que naturalmente tengo en mi finca? Sí se puede hacer también esa combinación. Estamos hoy con el ingeniero Edwin Esquivel Segura, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Forestal, y egresado orgullosamente de nuestro colegio, en el programa Conversando desde el Agro. Ingeniero, un mensaje final, porque yo creo que hoy muchos de nuestros radioescuchas, y sé que en San Carlos tenemos miles de personas interesadas en plantar árboles, y siempre decimos, vamos a reforestar, pero lo más importante es cuidar ese árbol. Y hoy, con proyectos agroforestales, tenemos la oportunidad no solo de reforestar, cuidar ese árbol, sino también tener una producción. Entonces, una invitación a que cada vez tengamos proyectos más sostenibles. Sí, yo creo que empezando por seguir incorporando cercas vivas, que no cuesta, que podemos hacerlas, que se siguen viendo bien. Cuidar el árbol desde su producción, desde la semilla, sí, asegurarme que ese árbol proviene de una semilla de calidad, que ese árbol cuando me lo venden en el vivero venga saludable, ¿verdad? Sí, los árboles son de color verde, debe de estar un árbol verde que se vea bonito, que tenga hojas, que no con muy poco follaje, porque si no, entonces esa adaptación al inicio va a ser difícil. A la hora de que vamos a plantarlo, es un árbol pequeño, ¿verdad? Si tenemos ganado y dejamos que el ganado lo coma, lo ramonee, eso no le va a ser bueno al arbolito inicial. Así que darle un espacio para que él crezca, por lo menos en ese estadio inicial, va a ser súper útil. Y el buscar esa combinación que nos guste, que no necesariamente va a ser la misma combinación de todas. Cada uno va a tener sus gustos, y esos van a ser diferentes. Hay un señor, y lo pueden buscar ahí en YouTube, que decía que aunque este fuera mi último día en la tierra, plantaría un árbol. Yo creo que debemos de seguir viendo en los árboles todos los beneficios que nos dan. Nos ayudan en los cultivos mucho más de lo que pensamos, porque producen flores que pueden ayudar a las abejas para poder mantenerse vivas, mientras tanto los cultivos agrícolas no están en una parte de floración. Pero cuando esas abejas estén vivas en la floración de los cultivos agrícolas, vamos a tener mejores y más frutos. Pueden ayudarse a los pájaros a percharse, y son muy lindos las aves que tenemos en la zona norte, pero también ellas están comiendo insectos, y entonces ya no tuve que estar aplicando insecticidas para poder controlar. Las aves me están ayudando en el control. Ayudan a regenerar ese suelo, a poder tener más materia orgánica, una mejor combinación, digamos, tanto física como química de ese suelo, y biológica. Entonces, creo que al final la incorporación de los árboles es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir, siempre que lo hagamos concienzudamente, meditada, ¿verdad? Establecer el árbol en el lugar en donde no me va a estorbar en la finca, si no después, pucha, ese árbol no quedó en el lugar donde yo quería que quedara. Entonces, esas son, yo creo, que las recomendaciones que podríamos darle a alguien. Muchísimas gracias, ingeniero, y desde ya nuestra invitación para que nos acompañe en un futuro programa. Creo que nos quedaron temas de sumo interés. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. A todos, muy buenos días. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar, conversando desde el agro.
una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos aquí en el campo, aquí en el agro. Vamos a conversar, conversando desde el agro.